Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Ramón Saltor, CEO y cofundador de Dozen Investments, una empresa que se dedica a ayudar a inversores a invertir en startups de alto potencial. Localizan oportunidades y las seleccionan para que las personas que quieren invertir puedan diversificar su cartera. Un sector complejo, con riesgo, pero apasionante, del que podemos aprender unas cuantas cosas, tanto del lado del inversor profesional como del lado de las startups que buscan capital. Además, Ramón tiene una experiencia apasionante, tanto a nivel personal como profesional, de la que también me gustaría hablar en el episodio de hoy y de la que también podemos aprender un montón de cosas. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Ramón y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso y muchas gracias por invitarme. Muy bien, pues si te parece, para empezar, cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Luego entraremos un poco más en detalle, pero por lo menos ese recorrido inicial sí que me gustaría que nos lo hagas. Fantástico. Pues mira, soy Ramón Saltor, fundé ya hace más de 6 años Dozen Investments, hasta hace un mes de Crowd Angel, que me imagino que luego también comentaremos el porqué de este cambio. Y nada, para que os ubiquéis, pues soy de Barcelona, estudié comercio internacional, luego más tarde estudié también empresariales, empecé pues mi carrera profesional trabajando en una empresa exportadora de vino. Siempre digo que mi currículum para alguien de recursos humanos seguro que es un caos porque he probado de todo. Entonces, luego estuve en Londres trabajando en banca, de ahí que creo que también luego saldrá, me fui con amigos a dar la vuelta al mundo. Y al volver, pues me embarqué en la aventura de montar Dozen Investments. Muy bien, Ramón. Si te parece, para empezar, bueno, después de este breve recorrido, cuéntanos un poquito, vamos a ir desgranando un poco tu trayectoria, porque me parece que es muy interesante. Luego entraremos más en Dozen y lo que hacéis ahí y cómo podemos aprender un montón de cosas, como comentaba antes, tanto del lado del inversor como del lado del emprendedor. Pero vamos a hablar un poquito de tu etapa anterior, que también me parece que es muy interesante y, bueno, esa trayectoria tuya pues en banca y en otras empresas. Cuéntanos un poquito eso, cómo empezaste y cómo te empezó a interesar el tema de las startups. Perfecto, mira, pues lo que os comentaba, estuve primero 1 año y medio en una empresa en Sant Sadurní, éramos el departamento de exportación de bodegas. Era una salida lógica porque estudié comercio internacional, una carrera enfocada a internacionalizar empresas. De allá, bueno, siempre me gusta probar cosas nuevas, decidirme a vivir a Londres. De hecho, pues sí, llegué a Londres tampoco sin tener claro qué hacer. Empecé a trabajar en banca, no en la banca no glamurosa de Londres. Todo el mundo entiende ir a Londres a trabajar en banca como trabajar en banca de inversión. Yo estaba en banca corporativa, de hecho estaba en el Banco Sabadell. Que esto, haciendo un poquito de broma, un tío de Sabadell se va a Londres y solo podía acabar en el Banco Sabadell, que dicen que en Sabadell a veces somos muy de pueblo. Pero bueno, fue una etapa muy atractiva. La verdad es que disfruté muchísimo porque era una oficina que cuando entré era sobre todo con una misión de representación de clientes españoles en Londres. Al medio año de estar allá cambió el director de banca corporativa del Sabadell. Banca corporativa es empresas que facturan un mínimo de 200 millones de euros. Cambió el director, que cambió toda la estrategia y pasamos a ser un equipo que nuestro foco era captar clientes, ¿vale? Además era muy interesante porque normalmente entrábamos por operaciones de Project Finance o M&A, ¿vale? Con lo cual era captar al cliente y trabajar con el equipo de Project Finance o M&A la operación. Y bueno, y ahí además sí, creo que siempre he tenido la suerte de tener jefes que han visto que a mí me gusta, siempre digo que soy un motivado de la vida, me gusta mucho, o sea, me gusta disfrutar de mi trabajo y me gusta que me den rienda suelta. Y en ese sentido siempre he tenido jefes que lo han visto y que han apostado mucho por mí y que me han dejado crecer. Y bueno, fue una etapa
increíble. Y nada, aquí yo creo que a veces puede sonar un poquito frío, un poquito sí, frío, ostentoso esto de la vuelta al mundo. Básicamente allí en Londres hay mucha cultura de esto. Es muy común estar un tiempo allá trabajando y luego pues tomarte un tiempo sabático. Y nada, con 3 amigos, los 4 que vivíamos juntos, decidimos pues embarcarnos en dar la vuelta al mundo. Estuvimos pues medio año más o menos planificando el viaje. Además, pues era muy divertido porque el trabajar, o sea, el vivir juntos, cuando llegó el momento de contar a nuestros jefes que dejábamos el trabajo para irnos a dar la vuelta al mundo, pues claro, pues había el que se atrevió primero y llegaba a casa, oye, ¿cómo ha ido? Pues tal, nos lo contaba. Luego otro. Y yo fui, de hecho, el último en contarlo. Pero porque yo empecé, estaba acabando una operación, me interesaba acabarla, entonces yo empecé el viaje 3 meses más tarde, ¿vale? Y bueno, la verdad es que a todos, cuando lo comentamos en el trabajo, la reacción fue muy buena por parte de los jefes. De hecho, normalmente lo que nos entretiene es, ojalá lo hubiese hecho yo, ¿vale? Y nada, nos fuimos los 4 amigos en modo mochilero. La idea era hacer voluntariado en cada uno de los continentes, un mes de voluntariado, y viajando, pues depende del país en avión, depende del país en tren, en moto, en autobús, en lo que fuese. Y así yo estuve 8 o 9 meses más o menos, haciendo Asia, Oceanía y Sudamérica. Y nada, al volver aquí, bueno, o quizá durante la vuelta al mundo, yo siempre, desde pequeño siempre he tenido la inquietud de montar algo, ¿vale? De hecho, ya en el colegio, pues no sé si tenía 10, 12 años, monté una revista, la peor revista del mundo, se llamaba Repetodo. Cogía crucigramas, chistes, de todo, hacía fotocopias en la oficina de mi padre, lo grapaba y lo vendía a los de mi clase para tener dinero para comprar chucherías, o sea, no, nada tal. Que aquí hay una reflexión muy curiosa, porque yo me acuerdo que, claro, antes no se hablaba tanto de la emprendeduría, no estaba tan al día todo el mundo. Entonces, me acuerdo que un compañero de clase sacó la competencia de la revista, una revista que se llama Repetivo, y para evitar discusiones, para evitar enfados, el profesor lo cortó por lo sano y no nos dejó ver las revistas. Que hoy lo piensas hoy en día y hubiese sido una muy buena oportunidad para inculcarnos a todos en clase, pues oye, a ver, la revista, ¿cuánto te cuesta? ¿Por cuánto la vendes? ¿Sabes? Aprovechar para despertarnos a todos el gusanito emprendedor. Pero bueno, pues sí, incluso para colaborar, para hacer algo más grande, sí, la verdad es que se han perdido oportunidades por ahí importantes, sí, en cuanto a enseñanza. Sí, yo creo que hoy en día pues ya estamos evolucionando, ya todo el mundo se plantea más emprender. Me imagino que a nivel formativo pues ir avanzando esto. En esa época era normal también, o sea, no era costumbre. Luego, cuando estaba en la universidad, monté una marca de camisetas y sudaderas. También muy chapucero. Lo producíamos pues, con unos que los conocíamos, llevábamos las camisetas y sudaderas en el maletero del coche y las vendíamos. Y luego llegó un punto pues, que éramos 3 amigos, yo quería tirar más rápido, otro más lento, otro tal. Somos amigos desde los 2 años, esto no nos da para retirarnos, cortémoslo, lo dejamos y ya está. Y aquí lo dejamos. Y bueno, siempre había tenido esta inquietud de ir montando algo. De hecho, como me veía a largo plazo, es trabajando para mí, teniendo mi propia empresa y tal. En Londres tuvimos un par de amagos con el grupito de ella de intentar invertir en un par de startups. Fue complicadísimo, o sea, nos dimos cuenta, pues imagínate, a 15 chavales trabajando en Londres, en banca, pues si algo no nos faltaba era autoestima. Y fue una dosis de humildad de ver que no teníamos ni idea. No invertimos en ninguna. Y en la vuelta al mundo le iba dando vueltas. Y de hecho, además, los 4 amigos que fuimos a dar la vuelta al mundo, nos dejaron las puertas abiertas para volver al trabajo al volver del viaje. Y yo tenía claro que quería montar algo. Ya en la vuelta al mundo le empecé a dar vueltas y vueltas. De hecho, pues tenía 3 ideas distintas para lanzar. Al volver, conocí a la gente de Inverready, a los fundadores de Inverready, que para los que no lo conozcan es una gestora de fondos de Venture Capital. Yo creo que a nivel de Venture Capital, pues probablemente la más grande que hay en España y a nivel de rentabilidades de las mejores a nivel europeo. Y hablando, pues bueno, ambos llegamos a la conclusión de la necesidad de montar lo que hoy en día es Dozen Investments, de crear un vehículo de inversión para inversores
que quisiese invertir directamente en startups. Siempre hablamos que hay dos perfiles de inversores. Aquel inversor que es más fondista, que le gusta más invertir en un fondo, se siente más cómodo y tal. Y luego hay un perfil de inversor más inquieto, que le gusta más involucrarse, que le gusta durante el proceso pues, entender sobre innovación, ver cómo está avanzando la tecnología, incluso pues, hablar con los emprendedores e involucrarse un poquito. Y para estos no había ningún vehículo que les aportase cierta profesionalización, ¿vale? Y es así como llegamos a montar Dozen Investments. Vale, ¿y tuviste esa reunión de casualidad o fue buscado? Quiero decir, porque a veces este tipo de cosas surgen de repente, ¿no? Te encuentras con alguien, no sabes muy bien cómo y dices, joder, esto salió pues por aquel día por casualidad. ¿O realmente ya era una de las ideas que habías barajado en la vuelta al mundo y te pusiste a buscar? Un intermedio. O sea, en la vuelta al mundo es una de las ideas que le empecé a dar vueltas. Realmente la idea bien vestida fue Inverready, que me ayudó mucho a acabar de rematarlo. Entonces, cuando volví, estaba con las 3 ideas, le iba dando un par de vueltas, pero mientras iba haciendo entrevistas por si acaso. Tenía un amigo que trabajaba en Inverready, había una vacante abierta, pero una vacante abierta que yo no podía encajar menos en esa posición, o sea, no tal. Fui a la entrevista. Tanto los dos de los socios de Inverready, yo creo que vieron clarísimo que yo no encajaba para ese perfil. Yo también vi clarísimo que no encajaba para ese perfil. Pero en la misma reunión nos pusimos a hablar sobre este tema, sobre la inversión en startups, lo complejo que era para un inversor particular y tal. Entonces, bueno, típica entrevista que tenía que durar 1 hora, acabó durando 2 horas o tal, acabamos divagando. Al cabo de una semana me llamaron y me dijeron, mira, oye, la posición esa, pues no lo vemos claro, pero le hemos estado dando vueltas a este tema y queremos hablar contigo. Nos volvemos a reunir y entonces pues decidimos juntos montar Dozen Investments. Pues es un poquito, yo siempre creo que el factor suerte es muy importante en la vida, pero que además la suerte se tiene que perseguir. Yo cuando apliqué esa posición sabía totalmente que no encajaba. O sea, era todo lo que se requería de habilidades para esa posición, de aptitud, no era muy fuerte. Pero a mí me interesaba conocer a la gente de Inverred, ¿sabes? Y veía que por allá podíamos rascar algo, ¿sabes? Entonces, pues me tiré de cabeza. Vale, cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios, cómo empezasteis, cómo lo lanzasteis, cómo os disteis a conocer, qué canales usasteis, un poquito esa parte que suele ser interesante. Sí. Y además en un negocio un poco diferente a lo habitual, ¿no? Cuando alguien piensa en un negocio o en emprender, pues no piensa en algo como lo tuyo, ¿no? Entonces cuéntanos un poco esa parte. De hecho, mira, yo te diría que yo creo que esto le pasará a todos los emprendedores. Si hoy lo volviese a montar, pues ostras, con lo que he aprendido durante estos años, cuántas cosas cambiaría de cómo lanzamos, cuando lanzamos. O sea, yo te diría que sin duda cuando lanzamos de CrowdAngel, en ese momento de CrowdAngel, tanto yo estaba verde, el sector estaba verde también. Tal, sin duda alguna fue una suerte espectacular lanzarlo dentro del paraguas de Inverred, ¿vale? Y incluso ellos, cuando lo lanzamos, no teníamos claro. O sea, lanzamos un MVP. ¿Vale? Lanzamos un MVP porque sospechábamos que era muy pronto para el mercado, que teníamos 2 o 3 ideas de canales o de modelos de negocio hacia dónde tirar. Estuvimos pues medio año preparando el MVP, lanzamos. ¿Lo lanzasteis, perdona, en una ciudad concreta, en España o cómo fue ese? Esta es de las cosas que probablemente cambiaría luego. Lo lanzamos sin ninguna expectativa en cuanto a centrarnos primero en una región o tal. Lanzamos tal cual a nivel de España. Habíamos generado a través de una landing varios leads, que aquí viene lo que te comentaba de entre muchas otras cosas, la suerte de lanzar con Inverready. Y siempre lo digo, Ramón Saltor lanza de CrowdAngel y en esa landing se hubiesen registrado 3 personas. Inverready y Ramón Saltor lanzan de CrowdAngel y creo que tuvimos pues en la landing 500 o 800 registros, ¿vale? Con lo cual era más fácil. Además, lo mismo, o sea, al empezar era muy complejo captar deal flow de calidad, ¿vale? Captar startups de calidad. Básicamente porque las startups en general, obviamente todos aspiran a coger un ranking de los mejores inversores. Entonces primero van al número 1, luego al número 2, luego al número 3, y en ese momento que el crowdfunding no era muy conocido y lo poco que se conocía no se utilizaba para invertir en startups, estaba en última posición. ¿Vale? Entonces, gracias a estar dentro del ecosistema de Inverready, las primeras operaciones las lanzamos siempre en coinversión,
¿vale? Siempre eran operaciones en las que invertía Inverredi y invertíamos nosotros, cada uno tenía un ticket, y con esto fuimos acelerando. ¿Vale? De hecho, aquí un matiz, o sea, nosotros siempre nos definimos no tanto como un crowdfunding, sino como una plataforma de inversión, que aquí venía, el principio del arranque nos costó explicar muy bien este mensaje, ¿vale? Al final nosotros utilizamos como base o como mecánica el crowdfunding, pero lo que hemos hecho es adaptar todo lo que hace Inverredi con los fondos, toda la metodología del Venture Capital a este tipo de inversión. ¿Vale? Entonces, esto lo fuimos trabajando y es típico que esto también pasa en cualquier startup cuando se lanza. A medida que vas hablando con tus clientes, vas perfeccionando mucho el mensaje para explicarlo bien, ¿vale? Y bueno, fue como lo fuimos trabajando poco a poco. Vale. ¿Y cuándo surge cambiar a Dozen Investments? El nombre, cambiar de uno a otro. ¿Hay un cambio de modelo de negocio? ¿Hay un cambio de clientes, de startups? ¿Por qué surge y cómo lo hacéis? Mira, y con todo lo que supone, claro, ya tener una trayectoria con una marca y decidirse a cambiar. De hecho, puedes imaginarte cuando lo contamos en el consejo que queríamos cambiar de marca, bueno, lo primero fue cara de póker todos, diciendo, oye, si ya estamos posicionados bien con esta marca, si ya tal. No, mira, básicamente viene, o sea, no ha habido cambio de modelo, no ha habido cambio de nada. Justamente lo que nos encontrábamos es que quizá nuestro nombre no reflejaba bien toda la actividad que hacíamos, todo el trabajo que hacíamos con las startups, el portfolio que teníamos de compañías, lo que te digo probablemente somos más una plataforma de inversión que un crowdfunding al uso. Probablemente a la hora de captar startups, de negociar con ellas para invertir, etcétera, competimos más con fondos de Venture Capital que con otros inversores. Entonces veíamos, bueno, la necesidad de decir, oye, aquí hemos estado en una fase de crecimiento, de perfeccionar el modelo, de trabajar muy bien todos los procesos, etcétera. Y ahora tenemos que dar un paso adelante y realmente posicionarnos bien con un nombre que refleje esta particularidad, el ser una plataforma de inversión que tiene por objetivo ayudar a los inversores a obtener rentabilidad con las startups, con sus compañías invertidas. ¿Vale? De hecho, dentro de estas particularidades, pues veréis que el no ser una plataforma al uso. O sea, nosotros publicamos muy pocas operaciones al año. Porque básicamente bueno, tenemos un proceso de selección, de análisis de operaciones, negociación de la valoración, condiciones de inversión, etcétera, igual con fondo de Venture Capital, y sobre todo gran parte del peso de nuestro modelo de negocio viene de cobrar un carrete a los inversores. Es decir, si cuando desinvierten tienen plusvalías, nosotros cobramos un porcentaje de esas plusvalías, ¿vale? Con lo cual, en el postinversión, una vez invertido, pues hay muchas horas que dedicar a las participadas, tanto pues ayudarles si se encallan en algo del modelo, ayudarles sobre todo en siguientes rondas y en introducirlos a otros fondos de Venture Capital. Hay mucho trabajo que hacer y no podemos ir entonces a volumen, no podemos ir a muchas operaciones, tenemos que ir a poquitas en las que podemos dedicar muchas horas en el postinversión y que nuestros inversores obtengan una rentabilidad de estas operaciones. Vale, bueno, has abierto un montón de melones y vamos, se me ocurren un montón de preguntas. Iba hablando y lo iba pensando, pensaba, ay, madre mía. Sí, pero bueno, la primera es, a nivel de modelo de negocio de Dozen, luego entramos a la parte de startups, en qué tipo de startups invertís, cómo lo hacéis y todo eso, pero a nivel de modelo de negocio de Dozen, a mí me surge una duda, y la primera es eso, ¿no? Que has comentado que vuestro modelo de negocio se basa en bueno, una vez que los inversores desinvierten, por decirlo de alguna manera, vosotros cobráis un porcentaje, si no he entendido mal. O sea, el gran peso del modelo, tenemos otras comisiones, vale. O sea, básicamente lo explico, está en nuestra web, está en todo, o sea, no es ningún secreto. Nosotros cobramos, igual que el resto de plataformas online, un 6% sobre el capital transaccionado al emprendedor, un 2% por inversión al inversor, una comisión de seguimiento que se paga anualmente de alrededor de unos 4.000 euros al año. Y con esto lo que buscábamos cuando montamos el modelo es replicar el management fee de un fondo. Los fondos, como cubren su estructura, es cobrando a los inversores un management fee, una comisión de gestión del importe bajo gestión, ¿vale? Del fondo. Vale. Y con eso se aspira a cubrir estructura. Nosotros la vocación es la misma. Y donde quieres ganar dinero
y es lo que te hace alinear los intereses con los inversores, es cobrando un carrete en la desinversión. ¿Vale? Con lo cual, a nivel de consejo, a nivel de nuestros socios, del equipo, todos estamos enfocados en esto, en incrementar el carrete. O sea, las otras comisiones nos deberían mantener en break-even y donde ganar dinero es en el carrete de interés. Vale, pues perfecto, entendido, sí, porque si no decía, joder, la inversión inicial para poder mantener esto tiene que haber sido bastante potente y te iba a preguntar, ¿vosotros mismos conseguisteis inversión o no? Claro, al final, esto es una de las cosas que me motivan de este proyecto y probablemente es una de las cosas por las que con nuestras participadas tenemos mucha conexión. Y es el que nosotros también somos una startup. Somos una startup cuya actividad es invertir en startups. ¿Vale? Entonces, o facilitar a terceros la inversión en startups. Con lo cual, sí, sin duda alguna hemos tenido que hacer rondas. Tenemos varios socios, entre los que está Inverready, un fondo de Madrid que se llama Keyword Ventures, otro fondo de Madrid que se llama Sevenzonic, que hay varios exdirectivos de BBVA, Accenture, etcétera. Y luego en diciembre de 2019 cerramos otra ronda de 1,3 millones de euros en la que entraron principalmente pues, inversores de aquí de Barcelona, un fondo de Venture Capital, un par o tres de Family Office, etc. Vale, cuéntanos un poquito en qué tipo de startups invertís. Si son startups siempre tecnológicas o yo qué sé, de la rama médica o puede ser un poco de todo. Tenemos nuestra tesis de inversión, como todo el mundo. Cuando vemos una oportunidad de inversión que no encaja en esta tesis, pero es una muy buena oportunidad de inversión, nos tiramos de cabeza. De hecho, este yo creo es un punto interesante y que nuestros inversores valoran positivamente, y es que un fondo, obviamente, cuando tiene que levantar el dinero del fondo, se compromete a una tesis de inversión y es muy difícil que la puedan incumplir. Nosotros no tenemos este compromiso, con lo cual tenemos una tesis que ahora te comentaré, pero luego también te pondré un par de ejemplos de compañías que hemos invertido que no encajarían en esta tesis. ¿Vale? Nuestra tesis al final es invertir normalmente en capital, también podemos invertir en préstamos convertibles, pero lo que nos sentimos más como es invertir en capital, en fases iniciales, startups con al menos un MVP ya lanzado al mercado. ¿Vale? Pero siempre esto lo explicamos, que es imposible que sepamos de todos los mercados, de todos los sectores, de todos los verticales. De lo que entendemos es de analizar la atracción, ¿vale? de qué está pasando con esa compañía. ¿Vale? Entonces, en fases iniciales, compañías con el producto ya lanzado, sobre todo nos gusta pues, tecnología o modelos de negocio innovadores. ¿Vale? Tenemos tanto compañías tenemos Buburu, que es un software de ciberseguridad para el sector financiero, pero también tenemos Diego, que es una empresa de motosharing que está en Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. ¿Vale? Pero tienen que tener un punto innovador, ¿vale? Y que veamos capacidad de escalar la compañía, ¿vale? Capacidad de escalar e internacionalizarse. ¿Vale? Esto definiéndolo muy, muy sencillo. Normalmente invertimos tickets de un mínimo de 300.000 euros, un máximo de 1,5 millones de euros. Nos sentimos muy cómodos coinvirtiendo con terceros. De hecho, en muchas operaciones coinvertimos con fondos de Venture Capital, no en todas. En algunas lideramos nosotros, vamos solos, en otras con fondos con los que tenemos buena relación, o que conocemos en ese momento, o sea, depende de la operación, pero coinvertimos con terceros y ya está, ¿vale? Entonces, cuando te digo esto que yo creo que nos pasa a todo el mundo, pues muchas veces recibimos operaciones que no encajarían en la tesis de inversión, pero es una muy buena oportunidad de inversión. Pues bueno, nos tiramos de cabeza, invertimos, o lo presentamos a nuestros inversores y normalmente les encaja, ¿vale? Y un ejemplo, por ejemplo, sería una compañía en la que invertimos ahora no llega ni un año, yo creo que hace 9 meses más o menos, que es Bioammo, que es una empresa que está en Segovia, si no te digo mal, es una empresa industrial que tiene una patente, un producto patentado pues, a nivel mundial, ahora no me acuerdo cuántos países era, que son cartuchos de caza biodegradables. ¿Vale? Nosotros invertimos en una fase muy inicial y la verdad es que es una compañía que está creciendo espectacularmente. Está yendo muy, muy, muy bien. Entonces, pues bueno, tenemos este margen de movernos cuando vemos oportunidades que, aunque no estén dentro de la tesis, tienen sentido.
¿vale? Sí, pero siempre tiene que tener este componente, que veamos que es una buena oportunidad de inversión, que puede crecer mucho, ¿vale? Y que sin duda alguna esté innovando en su área, ¿vale? Es lo que nos gusta. Sectores, pues ya digo, o sea, o software o Internet de aplicaciones, software, sectores amplios, fuimos el primer inversor profesional en Globo y seguimos en su capital, estamos en Diego, estamos en Buguru, también estamos en EdTech con Innovamat. Y luego desde hace un par de años estamos haciendo nuestros pinitos en dos sectores que nos están gustando mucho. O sea, uno, biotecnología. Era un camino lógico porque Inverready tiene mucha experiencia en biotecnología. Con ellos pues coinvertimos muchas veces y nos sentimos muy cómodos coinvirtiendo, con lo cual era un camino lógico. Y luego otro, que además es curioso porque se inició con una startup que cuando nos vino le dijimos que no. Pero a partir de allá empezamos a mirar el mercado, a entenderlo y tal, nos gustó, les volvimos a llamar nosotros, nos volvimos a reunir y acabamos invirtiendo. Es el sector Space Tech. ¿Vale? Ya tenemos 3 compañías del sector Space Tech, creemos que hay un potencial espectacular. Y así es como trabajamos muchas veces. O sea, hay sectores que no los conocemos, pero que por alguien a quien conocemos nos despierta el interés, empezamos a analizarlo y nos gusta y entonces pues nos empezamos a especializar en ese sector. Vale, Ramón, sí que me gustaría que nos cuentes, porque quizá haya personas que tienen un negocio, que tienen una startup, que la están lanzando o que ya están pensando en cómo conseguir financiación. Me gustaría que nos cuentes cómo captáis startups o cómo elegís también esas startups en las que luego vais a invertir, pero sobre todo la parte de captación, porque me has comentado que bueno, que hay amigos que os cuentan de diferentes proyectos y tal, pero también si hay startups que quieren, bueno, pues de alguna manera ver si vosotros podéis invertir en ellas, ¿cómo lo hacéis? Vale, mira, tenemos varias fuentes de captación de startups. La primera, sin duda alguna, es nuestra propia plataforma. Las startups pueden escribirnos desde la plataforma, presentarse y normalmente lo que les pedimos siempre es que nos pasen el deck para inversores para ver si encajaría y entonces ya agendar una reunión y pedirles métricas, etcétera. Luego otra fuente de captación que para mí es de las que tiene más calidad es nuestras propias participadas o los inversores que nos utilizan, o los inversores que utilizan la plataforma que nos envían mucho deal flow. ¿Vale? Tenemos participadas a las que cuando alguien quiere montar algo o está montando alguna startup o tal, pues típico, pues les contactan a través de LinkedIn o a través de conocidos porque quieren consejos a la hora de validar el modelo, etcétera. Pues normalmente nuestras participadas, todo lo que ven que les gusta, que creen que es una buena oportunidad de inversión, nos lo reenvían. De hecho, además es muy bonito porque también tenemos CEOs de participadas nuestras que van haciendo sus pinitos invirtiendo a través nuestro. O sea, los que nos han sufrido están invirtiendo a través nuestro, con lo cual espectacular. Luego, otro canal de generación de info que tenemos en nuestros socios, ¿vale? Como te comentaba, pues 4 de los socios son fondos de Venture Capital y 2 son Family Office, ellos reciben mucho deal flow y también, pues si es un ticket más grande el que quieren invertir ellos, pues normalmente nos invitan. Luego, otros coinversores del mercado con los que tenemos, pues coinvertimos muchas veces, entonces también lo mismo, pues cuando tiene una operación en la que es un sector en el que gusta mucho coinvertir, ¿vale? Cada uno tiene su cálculo del ticket a invertir, etcétera, y cuando esa operación supera el ticket medio que quieres invertir en la operación, normalmente pues usas un coinversor con el que tengas buena relación, te sientas cómodo y se coinvierte. Y luego la última fuente de captación es nuestros propios analistas. Tenemos un equipo de 5 analistas que se dedican pues a patearse España, todos los generadores de deal flow, entendido en incubadoras, aceleradoras, venture builders, eventos de emprendedores, etcétera, ¿vale? Que también se dedican a ir por todos y a conocer muchas operaciones. Vale. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso, desde que una startup, digamos que aplica o que tiene interés en vosotros y vosotros en esa startup, ¿cómo sigue, cómo avanza el proceso? ¿Cómo de alguna manera estudiáis? ¿Qué datos pedís? Ese tipo de cosas. Sí. A ver, aquí habría para hacer otro podcast de una hora, pero simplificándolo muchísimo, sí. Esto, o sea, lo que tenemos es una estructura
en la que tenemos nuestro propio funnel de conversión o funnel por el que pasan las startups, ¿vale? Recibimos más o menos unas 800 oportunidades de inversión al año. Lo que pasa, de estas 800, obviamente, deberíamos filtrar primero las que no encajan, porque son sectores totalmente random. Entonces, el primer paso siempre cuando nos contactan es pedirles una presentación, la presentación que hayan preparado para inversores, para ubicarnos, para entender pues si el sector nos atrae, si es una compañía que veamos que tiene sentido, que sea invertible, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos la primera capa del funnel. A partir de aquí, cuando vemos que encaja... Espera, Ramón, sí. perdóname que te interrumpa. Igual hay alguna persona que nos está escuchando y dice, claro, una presentación para inversores, pero yo nunca he hecho ninguna. ¿Qué debería contener una presentación para inversores? Pues mira, básicamente, a ver, esto es pregunta de examen, a ver si me dejo alguna diapositiva. No, grandes rasgos. Sí, y lo bueno es que si me dejo algo y mucho contenido en Internet, ¿vale? Pero básicamente, que obviamente pues una presentación de cuál es el problema que han detectado, cuál es la solución que plantean ellos, el tamaño de ese mercado al que están atacando, a nivel, pues una pequeña descripción de roadmap de desarrollo del producto, una descripción de su estrategia de go-to-market y como nos gusta que ya hayan lanzado un MVP, pues que nos lo demuestren con datos, ¿sabes? Es decir, oye, pues mira, hemos estado testeando estos distintos canales, vemos que en este canal, pues sí, el CAC es un poquito más alto, pero la conversión es buenísima. Tampoco hace falta aquí entrar muy al detalle, pero bueno, que podamos ver que realmente están haciendo algo, que están consiguiendo generar negocio, captar inversores, clientes que están repitiendo, etcétera. Luego, una diapositiva presentando al equipo y una pequeña diapositiva también con una previsión financiera. ¿Vale? Yo diría una primera presentación, un primer deck, tiene que tener un equilibrio entre que no sea demasiado extensa, pero que consiga captar el interés del inversor. ¿Sabes? Cuando hablo con emprendedores, siempre lo digo desde mi punto de vista, esa presentación lo que tú tienes que conseguir es que el inversor diga, oye, mira, yo no entiendo este sector, no entiendo este mercado, a estos tíos no los conozco y nada, pero oye, he visto algo en la presentación que no me explico cómo lo están consiguiendo, que es espectacular. ¿Sabes? O que hayan detectado un problema espectacular, o que la solución sea muy buena, o que a nivel tecnológico ese producto estén desarrollando algo increíble, o que a nivel de interacción digas, oye, es que resulta que los clientes, que cada mes le están consiguiendo incrementar el ticket medio de los clientes, o que están consiguiendo una repetición muy buena, o algo. ¿Sabes? Que haya algo que digas, wow, por alguna razón yo no entiendo esto. Por ejemplo, el ejemplo este de la repetición del cliente. Ostras, si demuestran que con un producto bastante nuevo tienen a buenos clientes repitiendo, ese producto tiene algo. ¿Sabes? Por eso están repitiendo. Pero realmente en una startup pues te puede probar mucha gente, pero lo más normal es que a los 3-4 meses pierdas a todo el mundo, porque al final no cumplen la propuesta de valor que tú les dabas o que ellos esperaban. ¿Vale? Entonces, total, pues primero en una primera fase vemos la presentación, a ver si encaja. A partir de aquí ya nos reunimos con los emprendedores, antes offline, ahora ya por videoconferencia. Sí. Y pues tipo de reunión que lo que queremos es que ellos nos expliquen bien el modelo, que nos expliquen bien la solución que tienen, conocerlos a ellos como son y tal. Y a partir de aquí pasamos, si nos encaja, pasamos a una fase en la de analizar datos. ¿Vale? Les pedimos pues tracción de los últimos meses, previsión de la tracción para los próximos meses. De hecho, como son procesos de análisis que duran 3 meses o tal, nos gusta esa previsión que nos pasan, irla midiendo los resultados pues semanalmente o mensualmente, mientras lo analizamos qué está pasando. O sea, son gente que saben, o sea, que la previsión que hacen la cumplen, o sea, son capaces de cumplirla, son previsiones pues demasiado optimistas, demasiado pesimistas. Aquí nos gusta ver también, sobre todo, yo diría, o sea, al final, llevándolo muy al extremo, y ojo que aquí habría muchas discusiones, remarco que es simplificándolo mucho, pero gran éxito de la startup viene por la capacidad del equipo emprendedor de ejecutar, medir y hacer cambios. ¿Vale? Para mí este es, bueno, y siempre digo que, por ejemplo, esto es lo que nos sorprendió más de Glovo cuando lo analizamos para invertir. En mayo de 2015 solo estaban en Barcelona, si no recuerdo mal, creo que tenían unos 20 repartidores solo, pero oye, era espectacular todo. O sea, la atracción que tenían semana a semana, iban testeando canales, fijaban objetivos para la semana, a la semana siguiente nos explicaban los resultados con conclusiones,
De ahí ya corregían, diciendo, oye, pues este canal no funciona, este otro sí, hemos pinchado en no sé qué, hemos tal. Iban corrigiéndolo espectacular. ¿Vale? En total, este análisis, yo diría que lo que intentamos ver al final, además, obviamente, que el mercado sea grande, de que, etcétera, o sea, de que el producto sea bueno y tal, pero que ver la capacidad del equipo en esto, en ejecución, medición de los resultados y pivotar en aquellos que no vaya funcionando. Vale. Entonces, de aquí lo vamos analizando, luego, obviamente, lo extrapolamos al modelo financiero, las previsiones financieras que tengan, si estos me están haciendo esta captación, si el lifetime value de sus usuarios de tanto, si la repetición es tanto, para llegar a facturaciones de X, cuántos tienen que tener. Esto supone dentro del tamaño del mercado, es una cuota asumible, es demasiado elevada, etcétera. Luego, a partir de aquí, si todo esto encaja, así como oportunidad de inversión encaja, hay la siguiente fase, que es si la operación encaja dentro de que sea una buena inversión. ¿Qué quiere decir? Pues entramos en negociar la valoración, las condiciones de inversión, estructurar la operación, si necesitamos dos coinversores y tal. ¿Vale? Y ya de aquí la publicaríamos en la plataforma. Vale, pues muy, muy interesante. Y cuando lo publicáis en la plataforma, ahora ya más a nivel o visto desde el punto de vista de la persona que quiere invertir, ¿qué tipo de inversores tenéis? ¿Entran todos los que quieren o tienen que entrar todos los que son inversores dentro de la plataforma? Cuéntanos un poquito cómo es ese funcionamiento. Pues mira, inversor, tenemos dos grandes grupos, ¿vale? Luego hay tal, pero hay dos grandes grupos. Yo te diría, el profesional de junior a middle management de banca de inversión, consultoría multinacionales, de entre 28 a 42 años, ¿vale? Y luego está el alto directivo o empresario, ¿vale? Normalmente entre 48 y 56 años, ¿vale? También de sectores similares o empresario con empresa propia. Este es sobre todo el perfil que tenemos. Luego es verdad que también tenemos mucho emprendedor invirtiendo a través de nosotros. Claro, facilita mucho, que esto es importante mencionarlo, nosotros dividimos todas las operaciones en tickets de 3.000 euros. ¿Vale? Entonces, depende del perfil de inversor, pues tenemos inversores que están creando una cartera de inversión a base de 3.000 euros por operación, están invirtiendo en 2 operaciones al año, con lo cual son 6.000 euros a invertir al año. Tenemos otros inversores creándose la cartera con tickets de 50.000 euros por operación o más, ¿vale? Pero los 3.000 euros, por un lado, es una barrera de entrada en el sentido, porque obviamente 3.000 euros por operación es dinero, pero sirve una barrera de entrada, es un pequeño filtro que tenemos para intentar separar entre, detectar el inversor que estamos buscando, que es un inversor que con más o menos patrimonio, pero con una mentalidad profesional, ¿vale? Normalmente el inversor que tenemos nosotros ya está invirtiendo en otro tipo de activos, ya tiene una cartera de inversión y lo que quiere es incluir las startups, este tipo de activo, en su portfolio, en su cartera. ¿Vale? Y nos utiliza a nosotros para incluir este producto en su cartera. Vale. Y aproximadamente, no sé si nos puedes dar datos, pero digamos un inversor medio, ¿cuánto puede llegar a invertir? Es decir, ahora nos puede estar escuchando una persona que dice, pues yo tengo 3.000 euros para invertir. Pero claro, igual 3.000 euros es muy poco, ¿no? Para este tipo de operaciones y este tipo de... Claro, exacto, yo esto no lo recomendaría. O sea, nosotros, de hecho, pues hemos creado mucho contenido explicándolo y igualmente pues montamos webinars, montamos tal. Yo creo que es muy importante. Esto sería mi gran consejo para inversores antes de empezar. O sea, no invertir en startups porque está de moda o porque mi vecino o mi amigo me ha contado que con una ha ganado mucho dinero. Al final, lo que se recomienda en la tesis de invertir en startups es que tú deberías dedicar el 80-85% de tu patrimonio financiero, lo deberías destinar a activos más tradicionales, a renta variable, inmobiliario, etcétera. Con estos, el objetivo es tener una rentabilidad que supere la inflación, ¿vale? Pero con esto no estás generando patrimonio, lo que estás haciendo es proteger tu patrimonio, ¿vale? Contra la inflación. Y luego destinar este 15-20% de tu patrimonio financiero a este tipo de activos, a startups o a small caps o tal, ¿vale? Compañías que sin duda alguna tienen más riesgo, aunque bueno, con todo lo que está pasando en bolsa en los últimos años, yo creo que el riesgo ahora, también habría otra sesión para hablar de qué es riesgo y qué no es riesgo,
porque con todo lo que pasa con los bancos y tal, pero bueno, teoría, activos con más riesgo, ¿vale? Pero en contrapartida, mucho más potencial de rentabilidad, ¿vale? Entonces, ese porcentaje que destinas a startups, es importante saber que, siendo un activo con mucho riesgo en una startup, la estadística lo que dice es que aproximadamente el 40 al 50% de las startups en las que inviertes mueren, y al morir quiero decir que hacen concurso de acreedores y que se pierde el dinero invertido, y con el 60% restante, pues hay también pues estadísticas, hay un 20% en el que ganas de tanto a tanto, en otro tanto, ¿vale? Pero con ese 60%, no solo obviamente recuperas la inversión de las que ha ido mal, sino que obtienes una rentabilidad total de cartera muy interesante, ¿vale? Entonces, con esto, que iba a tu pregunta, mi consejo sería que a todo inversor no invertir porque está de moda, sino que primero que lo conozca mucho, que entienda bien, que se sienta cómodo incluyendo este tipo de activos en su portfolio, que pueda aceptar convivir con este binomio de o va mal, pierdo el dinero, va bien, gano mucho dinero. Y dentro de esto, sabiendo la estadística, es muy importante crearte o diseñar una estrategia de inversión, ¿vale? En el sentido que, por ejemplo, pues se recomendaría que un 50% de tu dinero destinado a startups lo reserves para aquellas que van bien reinvertir, ¿vale? Y con el 50% restante es con el que deberías crearte una cartera de entre 10 y 20 participadas, ¿vale? Invirtiendo, pues depende de las que vayas a invertir, pero 2, 3, 4 al año, ¿vale? Vayas invirtiendo. Con esto consigues también diversificar no solo el riesgo por tener muchas compañías en el portfolio, sino diversificar el riesgo también en cuanto a que cada año pues hay tecnologías nuevas o sea, tecnologías nuevas que aparecen que permiten nuevos verticales, nuevos productos, etcétera. Vale, o sea, hablamos de un inversor ya con cierto patrimonio, vamos. O sea, quiero decir que alguien con 10.000 euros pues seguramente no encaja en el tipo de inversor que vosotros manejáis, ¿no? O que Vale, sí. Vale. Pues eso es interesante. Luego también me gustaría preguntarte, porque has comentado antes el tema de las valoraciones de las empresas. Entonces, entiendo que eso es algo, bueno, pues que genera cierto debate, por lo menos, ¿no? ¿Cómo se valora una empresa? ¿Qué valoración le da el emprendedor? ¿Qué valoración le da el inversor? Que generalmente pues no suele ser la misma. ¿Cómo llegan a ponerse de acuerdo? Entonces, cuéntanos un poquito de esa parte que creo que es muy interesante también. Claro, esto es una parte, yo te diría que así como hay otro tipo de activos o empresas, yo por ejemplo antes pues, cuando estaba en banca, es mucho más fácil o mucho más matemático, para decirlo de alguna manera, valorar una empresa que lleve un recorrido de 15 años, que pueda realizar flujos de caja, que pueda ser comparables con otras empresas con un crecimiento similar en el sector, etcétera. En startups, obviamente, e invirtiendo en fases iniciales, la valoración hay mucha parte de subjetiva, ¿vale? O de calcularlo al revés. Sabiendo tu cartera y qué quieres llegar a obtener, qué rentabilidad quieres tener en esa cartera, llegar a saber qué valoraciones te encaja entrar, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Son compañías que van a tener varias, normalmente, pues son intensivas en capital y van a tener varias diluciones, ¿vale? Normalmente el emprendedor en la primera ronda no pide todo el dinero que necesita, sino que lo que hace, podríamos decir que hace un escalado, un faseado, ¿vale? Y dice, oye, pues mira, ahora voy a tener una fase de 1 año y medio en la que quiero pues lanzar el producto, pues captar los primeros clientes, demostrar que estos me repiten y tal. Para eso voy a necesitar 200.000 euros. Pero cuando llegue aquí la valoración ya sea más alta, porque ya habré conseguido ciertos sitios que ponen en valor el trabajo que estamos haciendo. A esa valoración ya en vez de 200 voy a pedir 500, pero porque los 500 quiero dar otro salto, quiero pues expandirme, lo que sea, ¿vale? Entonces, con esto, invirtiendo en fases iniciales, al final hay una parte que sí que es matemática, que es decir, oye, pues a esa compañía, viendo la atracción que tienen, lo extrapolo al futuro en si pudiesen tener este crecimiento, asumiendo ciertas desviaciones y asumiendo, bueno, con esto llegaríamos a una valoración. Luego está la parte de entender que habrá varias rondas. Entonces, tenemos que asumir que intentar prever cuánta necesidad de caja van a tener en el futuro, estimar aproximadamente niveles dilutivos, ¿vale? Y aplicarle esto, ¿vale? Entonces lo que hacemos es decir, pues nos creemos que esta compañía podría valer tanto el día de mañana, se podría vender por tanto si cumplen el plan con una pequeña desviación de tanto y tal, ¿vale? Y podría, viendo en el mercado y tal, podría ser una compañía que valiese tanto.
Pero aquí tenemos que asumir que para llegar aquí tienen que tener pues 3 o 4 eventos dilutivos, asumiendo pues estos porcentajes de dilución, ¿sabes? Un 10% por ronda o lo que sea. Y con esto también vamos acercándonos a otra valoración, ¿vale? Sin duda alguna, siempre, la valoración que ve el inversor es muy distinta de la valoración que quiere el emprendedor, ¿vale? Entonces, y aquí, de hecho, durante el análisis de una compañía es el momento en el que tú, cuando vas analizando una compañía, eso es como una fase de enamoramiento, ¿vale? Y el emprendedor y el inversor se van entendiendo, se van enamorando y se van acercando. Y llega el momento de negociar la valoración y condiciones de inversión. Entonces, es un momento en el que se separan, ¿vale? Y aquí es muy importante, yo diría, que ambas partes pongan de su parte, ¿vale? En el sentido que el emprendedor tiene que entender qué busca el inversor, ¿vale? Y que lo que busca es poder entrar barato para poder tener un buen múltiplo de salida. Y el inversor tiene que entender la particularidad, tiene que entender la naturaleza del emprendedor. Y es que son compañías que, como va a haber muchos eventos dilutivos, tú no le puedes diluir en exceso en una primera o segunda ronda. Porque si no, lo vas a pagar en el largo plazo. Lo vas a pagar en cuanto a que una startup, montar y gestionar una startup, igual que cualquier empresa, es muy complejo, es muy duro. Hay momentos muy difíciles. O el emprendedor se siente que puede ganar mucho si esa compañía va bien, o va a perder la motivación, ¿vale? Entonces, con los cálculos que nos salen, hay la parte luego de negociación de entender esto, ¿sabes? De hecho, por eso probablemente, y aquí también es algo a tener en cuenta por parte de los emprendedores, nosotros nos hemos encontrado casos, bueno, y todo el mundo, casos de startups que o ya llegan muy diluidas, ¿vale? Entonces, aunque el producto nos gusta, aunque el equipo nos gusta, no queremos entrar. Y es una pena, porque la decisión de no querer entrar no es porque la compañía sea mala, no es porque el equipo sea malo, no es porque no sea el momento del mercado, es porque creemos que el emprendedor está demasiado diluido cuando llega a nosotros. Y nosotros invertimos en fases iniciales. Con lo cual, si queremos que esté 4 o 5 años luchando, es que, es mentira hablar de esa valoración que te sale, porque le tendrás que dar muchas stock options para compensar el capital, o se tira, ¿vale? Luego hay otras compañías que nos encontramos que hicieron una ronda en este interés del emprendedor de conseguir rondas con valoraciones muy elevadas, que nos vienen a nosotros con una valoración que consiguieron colar a unos inversores que entraron muy caro, pero que en el momento en el que no nos viene a nosotros no había un crecimiento suficiente después de esa ronda para que se revalorice mucho la compañía. Y ahí se produce una situación bloqueante, porque claro, obviamente los inversores que han entrado antes no quieren que haya una valoración más barata, pero nosotros decimos, oye, es que la compañía nos gusta, pero es que esta valoración es que no es acorde a lo que habéis conseguido, ¿vale? Entonces, para mí, el emprendedor e inversor lo tienen que entender, y el emprendedor, para mí, tiene que pensar mucho en el coste de oportunidad. Es mejor, si un inversor te gusta, de hecho, mi consejo para todos sería que hablen siempre con las participadas del portfolio, qué opinan de ese inversor. Pero si te gusta, te encaja y tal, creo que no es bueno bloquearse en una valoración que se te metió en la cabeza, siempre y cuando cumplan los requisitos de no diluirte en exceso, pero es mejor, por coste de oportunidad, es mejor tener el dinero hoy y seguir creciendo, que a veces compañías que ves que pasan un año dando vueltas porque la valoración es excesiva. Vale. Aquí me surge una pregunta. Cuando decidís invertir en una empresa, digamos, sacáis la convocatoria para que todos los inversores que estén interesados en esa empresa inviertan. Entiendo que todos invierten a la valoración que vosotros habéis definido y habéis acordado con el inversor, perdón, con la startup. Con el emprendedor. Eso es, con el emprendedor. ¿Y cómo invierten? ¿Invierte cada inversor a título personal o invierte como un conjunto de Dozen? Sí. ¿O cómo es? Un intermedio. Te cuento. A día de hoy, por regulación, ¿vale? No podemos crear vehículos de inversión, ¿vale? Sí que es verdad que esto va a cambiar porque se aprobó en octubre el reglamento europeo que aplicará a toda la Unión Europea, y sí que nos permite ya vehiculizar. De hecho, con AEF, con la Asociación Española FinTech e Insurtech, estamos trabajando junto al Tesoro en ver qué vehículo es el que encajaría mejor, ¿vale? Pero a día de hoy no se puede vehiculizar. Entonces, lo que hacemos es que todos los inversores invierten directamente en el cap table de la compañía, pero a su vez firman un contrato de sindicación, ¿vale? Con lo cual, la toma de decisiones siempre es conjunta. Hay un representante, que es el que en el caso de junta y de consejo vota por todos, ¿vale? Y siempre van todos en bloque.
¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué es bueno? Porque aunque tenemos 60, 70, 80 inversores por operación, unos con tickets de 3.000 euros, otros con tickets de 50.000 euros, lo que conseguimos es tener el poder y tener los derechos políticos y económicos en pactos socios de un inversor que ha invertido 500.000 euros. ¿Vale? Gracias a esto pues tenemos posición en el consejo, tenemos materias reservadas en consejo y en junta, tenemos varias condiciones que probablemente alguien que invierta 3.000 euros o que invierta 50.000 en un contexto de una ronda de 1.000.000 de euros no se lo darían. Nosotros actuamos en bloque. Vale. Y digamos que vamos a suponer que entráis en bloque y tenéis el poder de tener un representante. Entiendo que es una persona de Dosen, que no es uno de los inversores. Es las dos cosas. Las dos cosas. Nosotros siempre cuando entramos pedimos un consejero, ¿vale? Que es uno de los inversores, y un observer en el consejo, ¿vale? Que el observer es esa posición que sin voz ni voto, pero que pasa al consejo. Que en la práctica te diría que invirtiendo en startups, o sea, en la inversión en startups los consejos son tan pequeñitos que todo el que va tiene voz y tal. Entonces, el inversor, que aquí viene una parte muy bonita de nuestro modelo, al final está invirtiendo a través nuestro gente más junior, más senior, pero gente que conoce muy bien el sector o que tiene acceso a muchos contactos de ese sector o que tiene una experiencia brutal en gestión de compañías o tal. Entonces siempre intentamos que el inversor que está en el consejo sea el que creemos que pueda aportar más valor a la compañía. ¿Vale? Todos los inversores pueden cambiarlo si lo deciden en algún momento, pero nunca hemos tenido este problema. Siempre comentamos a los inversores, pues creemos que este inversor puede aportar mucho a la compañía por A, B y C. Y ese es el que actúa como representante en consejo y en junta. Y decía que esto es bonito porque es algo que no nos planteamos inicialmente al montar el modelo, y es que el que no invierta Dosen Investment, sino que sea una red de inversores que hay detrás, lo que genera es, por un lado, que estos inversores, tienes a 60 personas en tu capital que actúan como brand ambassadors de tu compañía, o sea, desde el que ha invertido 3.000 euros a que invierte 50.000 euros. Es espectacular. O sea, hablamos con ellos y cuando invertimos alguna recibimos 10, 15 emails de gente que les puede aportar negocio por un contacto, por lo que sea. Luego otra cosa que pasa es que entre los que invierten hay gente espectacular. O sea, tienes al CEO de una de las consultoras Big Four, al CEO en España de una de las consultoras Big Four, a un alto directivo de un banco, a el que sea. Bueno, de hecho nos ha pasado en una compañía, y de hecho esto es público, esto se puede comentar, que el VP de producto de Globo era inversor nuestro y entró a través nuestro y se acabó convirtiendo, no estaba en Globo, acabó convirtiéndose en el VP de producto de Globo, fruto de que empezó a hablar mucho con Oscar y tal, se entendieron muy bien y ha acabado allá. ¿Vale? Entonces, que esté pasando esto es espectacular, ¿vale? Porque bueno, conseguimos mucha conexión entre el emprendedor y los inversores, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo aprovechamos para el consejo, lo aprovechamos para todo. Nos ha pasado que una compañía absorbiese a un competidor y uno de los inversores había sido un directivo de una compañía que su misión era absorber competidores, entonces definió todo el plan, ya no de la absorción en sí, sino una vez absorbido, el sincronizar equipos, todo el trabajo se tenía que hacer interno que nadie lo sabíamos. Y esto lo hace un inversor gratis porque le gusta, porque disfruta, porque es su participada. Entonces, para el emprendedor es espectacular porque esto, contratar a un tercero le costaría mucho dinero. Es un modelo que nos aprovechamos un poquito todos de todos. Muy, muy interesante, sí. Eso que además de aportar dinero, se aporte conocimiento, se aporte en contactos y se aporte, bueno, pues un conocimiento que pueda hacer crecer el negocio, pues eso siempre es mucho más interesante. Una duda, cuando hay una siguiente ronda, por ejemplo, ¿entran todos los inversores que estaban en la primera? ¿Entran los que quieren? ¿Entran, yo qué sé, hay gente que decide no entrar en esa y puede entrar en una tercera? ¿O cómo es esa parte? Esto, cuando empezamos, muchas participadas nos decían, oye, nos da miedo que entréis porque no sabemos si el perfil de vuestro inversor hará follows. Al final es muy importante cuando una startup tiene que hacer bastantes rondas, que los socios que hay acompañen a las rondas, ¿vale? Es algo que el inversor que quiere entrar valora muy positivamente, ¿vale? Entonces, esto se llama hacer follow, reinvertir. El reinvertir es libre, o sea, nosotros lo anunciamos a los inversores que hay una nueva ronda, que lo hemos mirado. Normalmente pues hacemos una videoconferencia explicándoles pues qué vemos nosotros, qué ven ellos, es algo
un debate muy bonito porque abierto a que cualquiera comentamos, da su punto de vista, etcétera, ¿vale? Y lo que nos pasa es que realmente en todos los follows que ha habido de participadas, los socios han reinvertido, ¿vale? No todos, a veces pues hay sobredemanda por invertir, a veces no hay sobredemanda, pero en general si la compañía va bien, siempre hay interés de follow de los inversores, ¿vale? Pero es una toma de decisión individual, es el inversor que individualmente decide si quiere reinvertir o no. Vale, ¿y qué pasa si hay más gente que quiere invertir y más dinero para invertir del que la compañía, en principio, del que la startup necesita o quiere? ¿Esto en una operación que publicamos en la plataforma o en una ronda de follow interna de la compañía? Sí, en cualquiera de las dos. O sea, si es operación que publicamos en la plataforma, por ley, se puede incrementar hasta un 125% del importe, ¿vale? Eso se puede incrementar en este 25%. Si es una ronda interna, eso dependería entonces en la plataforma, cuando llegamos al 125%, se cierra la operación. Y nos pasa mucho que entonces nos escriben muchos inversores, oye, que no me había dado tiempo a acabar el análisis, pero si queda hueco me gustaría meter dinero. En general se nos quedan sobresuscritas las operaciones, ¿vale? Y que nos van muy bien, porque bueno, si algún día algún inversor de los que está se cayese o lo que sea, pues tenemos un backlist que pueden ir entrando. Cuando son rondas de esas de follow, depende mucho del momento. A veces el emprendedor decide incrementar un poquito el ticket y lo que hace es hablarlo. O sea, lo hablamos con todos. O sea, pues nos montamos una conferencia emprendedor, inversores y nosotros. Nosotros analizamos que con esa dilución no afecte en exceso a la compañía, ¿vale? Y se decide pues hablándolo entre todos. Ahora, lo normal que pasa es que sus intereses se dividen a prorrata, ¿vale? Que tú puedes poner hasta un máximo, o sea, si el emprendedor está buscando 500.000 euros, tú puedes poner hasta el importe que supone el porcentaje que tienes en la compañía. Vale, perfecto. No quiero entretenerte mucho más de lo que hemos acordado, pero sí que me gustaría que nos cuentes cómo es la salida. Cuando llega el momento en el que hay que salirse, o si cada inversor toma la decisión, si vosotros decís que hay que salirse en ese momento y entonces todos en acuerdo se salen todos a la vez. ¿Cómo es esa parte? Mira, es claro, hay muchos tipos de salida, ¿vale? Normalmente siempre pensamos en las salidas en que alguien compre el 100% de la compañía, ¿vale? Pero el caso que se da más, que es más común, es que haya mercados secundarios. Esto quiere decir que hay una nueva ronda, imagínate que la compañía, me lo invento, de números solamente está captando 50 millones de euros, pero hay intereses de inversores nuevos por meter 60, ¿vale? Entonces, los que se quedan fuera normalmente hacen una oferta de compra en secundario a los socios antiguos, ¿vale? Lo que les dicen es, pues mira, yo quiero invertir en esa compañía, me he quedado fuera porque no buscan más dinero, pero si queréis os compro vuestras participaciones a los que entrasteis hace 4 años, ¿vale? Normalmente en secundario, claro, el interés del inversor nuevo que entre es que su dinero vaya a la caja de la compañía a hacer crecer la compañía, no a hacer crecer el bolsillo del inversor. Claro. Entonces, por defecto lo que hace es hacer una oferta cogiendo la valoración última de la compañía y aplicarle un descuento, normalmente de un 20%, un 30%. ¿Qué pasa? Que el inversor que ha entrado en una fase inicial y aún y así muchas veces ya tiene un múltiplo muy bueno, ¿vale? Entonces, en ese caso cuando es secundario, o sea, cuando salen el 100% de la compañía, pues es impepinable. Si la operación es buena, pues todos salimos y ya está. Cuando es secundario lo que se hace es reenviar este interés a todos los inversores y cada uno unilateralmente decide si quiere vender o si sigue. O sea, de hecho, nosotros tenemos muchos exits parciales, ¿vale? Nos pasa que durante el confinamiento hubo justamente un caso como este, una operación, una participada en el que hubo secundario y más o menos un 20% de los inversores que había dentro decidió salir multiplicando por 4 su inversión en 3 años. ¿Vale? Y el resto, el 80%, creen que es una compañía que tiene mucho más recorrido y quieren seguir dentro. Vale. Sí que me gustaría que nos des algunos consejos para emprendedores que de alguna manera estén pensando en buscar financiación, en buscar inversores, que nos des algunos consejos de
qué es lo que tendrían que tener en cuenta o qué datos deberían sí o sí presentar, un poco al hilo de esa presentación inicial que nos has contado antes, pero algunos consejos. Que les puedan ayudar. Te tengo que decir que soy bastante anti dar consejos, que siempre... Pues ya no, de recomendaciones. Sí, exacto. Porque yo creo que a todos nos gusta mucho o sea, creo que cada caso es muy particular, que cada tal, entonces es muy fácil desde fuera decir, no, pues tienes que tener esto, esto y esto. Pero bueno, sí, si quieres un poquito por la experiencia, por los casos, citar algunas recomendaciones. O sea, yo te diría, el primer punto es que el emprendedor tiene que tener clarísimo que el inversor quiere ganar dinero. ¿Vale? O sea, si tienes una compañía que está plana de crecimiento, es muy difícil que el inversor esté interesado. Si tienes una compañía en la que buscas una valoración que es injustificable, es difícil que el inversor invierta. Si no tienes ninguna atracción, es difícil que el inversor invierta, ¿vale? Y básicamente, ¿por qué? Porque el inversor, sabiendo que es un sector con mucho riesgo, quiere maximizar su potencial de rentabilidad. Este para mí es el primer punto. Segundo punto, yo creo que muchas veces el emprendedor piensa igual que el inversor al revés, o sea, no, pero o tiene una posición a la defensiva hacia el inversor. Oye, ¿qué me va a explicar a mí? O ¿qué hace metiéndose en mi casa? ¿O qué hace tal? Y diría que para mí el emprendedor bueno, entre mil otras cosas, sabe al revés decir, oye, lo que quiero es tener unos inversores que nos entendamos muy bien, que compartamos una visión y que sea gente además, porque aquí también está el papel del inversor, que entienda cuándo se tiene que meter, cuándo no se tiene que meter, cuál es su papel como inversor. ¿Vale? Pero en ese sentido, pues nosotros, por ejemplo, con las participadas pasa esto, o sea, hay algunas con las que te involucras más, menos, pero es muy a demanda del emprendedor. ¿Vale? Entonces, y creo que suma muchas fuerzas. Obviamente, a nivel operativo, el emprendedor sabe más que nadie de su negocio. Pero sin duda alguna, muchas veces, varias cabezas puede ayudar a ver cosas que no lo vea solo uno, ¿vale? Entonces, este es el siguiente punto. Y luego, te diría no menospreciar o no infravalorar la complejidad de levantar una ronda. Al final, hacer una ampliación de capital, convencer a gente que no te conoce y encima en un mundo donde básicamente lo que haces es creerte el futuro, creerte que eso en el mercado pues va a ser importantísimo y va a crecer muchísimo, es muy difícil. Entonces yo recomendaría al emprendedor que la ronda la tiene que empezar a trabajar mínimo 9 meses antes de que necesite el dinero. ¿Vale? De hecho, aquí otra recomendación, tener siempre muy medida la previsión de caja como mínimo a 18 meses vista. ¿Vale? Porque así, o sea, el peor momento para ir a negociar con un inversor es cuando te quedas justo de caja. Es el peor momento, porque tú tienes la presión de que se te acaba la caja, el inversor lo ve, entonces dice, oye, si yo sé que en 2 meses te acaba la caja, ¿por qué voy a aceptar esta valoración? Te la bajo un poquito porque necesitas tú mi dinero, pero si la aceptas te lo pongo ya. ¿Vale? Entonces, tener muy bien medida la previsión de caja y empezar a trabajar la ronda con mucha antelación. De hecho, para mí, la mejor forma de trabajar una ronda es, con mucho tiempo de antelación, contactar a los inversores que te encajan y en ese momento no pedirles dinero. En ese momento decirles que lo que quieres es conocerles y que te conozcan. Y que podéis hacer seguimiento para que dentro de 5 meses o dentro de 9 meses quieres que entren en tu capital. ¿Vale? Porque bueno, para el inversor la verdad es que esto te allana mucho el camino, porque te permite ir conociendo al emprendedor, que os vayáis conociendo, que vayáis viendo cómo es cada uno, y la verdad yo creo que es un enfoque muy positivo. Y no tener miedo a enseñar datos. Al final, o sea, la startup que está creciendo, los datos son espectaculares. Y entonces cuando el inversor pide datos es porque de ese negocio no sabe, no está en el día a día, y lo que quiere es entender. Vale. Oye, pues yo creo que ha sido, un recorrido muy chulo, Ramón, y bueno, nos has revelado un montón de puntos interesantes que yo creo que ayudarán un montón tanto a las personas que nos están escuchando que puedan querer invertir y que tengan capital para hacerlo, o a emprendedores y emprendedoras que nos estén escuchando que tengan un proyecto interesante y que, oye, llegado el caso, pues puedan necesitar inversión. Sí que eso, ya para terminar, sí que suelo preguntar a todas las personas que entrevisto algún contenido interesante, algún libro, algún podcast, algún blog, algo que nos puedas recomendar y que sea interesante de este sector o de cualquier otro. Sí.
Mira, claro, ahora, hoy en día lo bueno es que gracias a Internet hay mucho contenido y de mucha calidad. O sea, que el que tenga inquietud de aprender es espectacular. Podcasts que hay para aburrir. O sea, hay podcasts de calidad súper interesantes. El tuyo, diría, pues hay varios. Luego también hay unas newsletters muy buenas, como por ejemplo la de Samuel Gil o Jaime Novoa. Y yo el libro hay uno que probablemente quizás muy inicial, ¿vale? Muy introductorio, ¿vale? No es tal, pero que a mí me enganchó muchísimo, se lee muy fácil y muy rápido, que es Zero to One. Zero to One de Peter Thiel, que era fundador de PayPal, que además ahora pues es gestor de fondos, de Venture Capital, es un inversor emprendedor e inversor espectacular, y es un libro que a mí me enganchó espectacularmente. Vale. Creo que me lo leí en 1 o 2 semanas, que estaba en verano, quería un libro para todo el verano y yo creo que en 1 semana me lo leí y ya no sabía qué hacer. Vale, pues muy bien, pues aparecerá en las notas del programa. Y ya, Ramón, ahora sí que para terminar, ya sé que lo repito 40 veces cada episodio, que ahora para terminar, pero ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti, que quieran saber más de Dozen, que quieran invertir, que quieran presentar su startup? ¿Dónde podéis estar? Ahora me has pillado. No, yo te diría, pues, o a través de LinkedIn que me contacten y encantado, o que escriban al email general de la plataforma. Y encantado, además de esto, pues obviamente pues siempre estoy muy presente en eventos de emprendeduría o de inversores y vamos, o sea, creo mucho en este tipo de reuniones de conocerte y divagar un poquito, con lo cual que cualquiera que le interese, encantado por mi parte. Vale, perfecto. Y la web Dozen, por decirlo claramente, dozeninvestments.com. ¿Vale? Exacto. Lo dejaré en las notas del programa también para que las personas que quieran consultar pues puedan encontrarlo ahí fácilmente. Así que nada, y ha sido un auténtico placer, Ramón, hablar contigo. Nos has dado unas pinceladas muy interesantes, tanto desde el punto de vista del inversor como desde el punto de vista de la startup. Así que muchísimas gracias por este rato. Muchas gracias a ti, Alfonso, que la verdad es que ha sido un gustazo. Muchas gracias. Muy bien, pues me alegro. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido un montón con Ramón y con toda su experiencia. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com